Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv en Contrapunto TV. Como se anticipó en redes sociales y a través de la televisora, pues hoy tenemos dos temas que están en el centro de la discusión pública que tiene que ver naturalmente con elecciones. Como ustedes ven a lo largo o han visto a lo largo del año, pues uno de los temas que son permanentes de este programa tiene que ver con elecciones, ya sea en México, ya sea federales, sean estatales o a veces hasta municipales y naturalmente de carácter internacional. Entonces, bueno, pues este que es el último programa del año, pues no podía perderse estos temas, ya que justamente mañana van a empezar las precampañas y pues ya tenemos a los tres candidatos principales. Naturalmente, pues uno que es perpetuo, que lleva todo el siglo en campaña, que se le conoce como Andrés Manuel López Obrador, que actualmente es candidato de Morena. Después, pues ya el PRI ya destapó a su candidato, que es José Antonio Meade. Claro, ahorita todavía son como precandidatos, pero finalmente él va a ser. Y bueno, pues también ya la novedad de esta semana es que el Frente, que se conoce ahora por México al Frente, que ha cambiado de nombre varias veces, pero finalmente fue registrado ante el INE como por México al Frente, pues también ya tiene a quien va a ser su candidato, que es Ricardo Anaya. Son los tres principales candidatos y bueno, todavía estamos en vías de que los independientes puedan registrarse. Y hay uno que se ha ido acercando, que es Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, que él ya tuvo el total de firmas, pero como ustedes saben, por la ley electoral establece que debe conseguir el total de firmas, que son 850,000 por ahí. Debe ser de 17 entidades de la República y él tiene de 3 estados, o sea, todavía nada más le faltan 14 estados, pero pues finalmente ya ha ido avanzando y pues lleva clara ventaja sobre Margarita Zavala, que ya lleva 300,000 y pico de firmas y que pues es la que más se puede acercar al total que pide el INE. Los demás candidatos pues realmente veo muy difícil que logren alcanzar el total. Bueno, pues como podrán ver es una elección inédita, pues vamos a tener candidatos que surgen de alianzas también novedosas, impensables. ¿Quién iba a creer que se iban a aliar el PAN y el PRD para una elección federal? Estamos acostumbrados a que hicieran alianzas en los estados y son alianzas que les han redituado. Y bueno, pues han sentado las bases, estos triunfos en las entidades federativas han sentado las bases para que estos partidos pues pudieran llegar a una alianza de carácter federal y sobre todo para candidato a la presidencia. Es algo totalmente inédito, novedoso, impensable, que considerando que tienen plataformas electorales muy diferentes, historias también distintas, y a pesar de ello, pues hicieron un gran esfuerzo para aliarse electoralmente cuando la comentocracia ya los daba por muertos. Resultó que finalmente sí lograron esta alianza y bueno, pues es una de las novedades de este proceso electoral. Y pues la otra novedad es a lo que me refería de tener candidatos independientes. Entonces, pues ya en unos meses ya se sabrá con plena contundencia quiénes van a ser los candidatos, el total de candidatos para esta elección. Bueno, también como se había anunciado, tenemos un invitado que está por llegar, que es Octavio García. Él es integrante del comité consultivo del PRI aquí en el DF, y pues nos interesa mucho su punto de vista sobre la candidatura de Meade, pero también sobre
el frente que se ha formado. Teníamos pensado iniciar con una encuesta, que si no la podemos ver, por favor. Bien, como pueden ver, aquí están, ¿verdad?, los candidatos, las preferencias sobre los candidatos. Esta es una encuesta de Consulta Mitofsky, que salió en El Economista hace unos días, y como se podrá ver, pues en esta encuesta López Obrador está en primer lugar. Él ha mantenido la ventaja a lo largo de este proceso. En segundo lugar está Ricardo Anaya y en tercer lugar está Mitt. Aunque esta encuesta nos plantea que está muy cerrada la contienda. Muchos podrían decir incluso que están empatados si consideramos el margen de error. Pero más allá de toda esta guerra de encuestas que se ha dado, lo cierto es que la mayoría pues da a Andrés Manuel López Obrador como que va en primer lugar. En segundo lugar está Ricardo Anaya y en tercer lugar está José Antonio Meade. Digamos, este es más o menos, así arranca las precampañas electorales, y pues va a ser muy interesante que estemos pendientes cómo va a evolucionar el proceso electoral, porque pues se pueden dar vuelcos. Yo recuerdo otros procesos electorales donde el que comienza primero luego lo rebasan, y entonces pues de entrada una primera incógnita es cómo José Antonio Meade puede lograr rebasar a sus dos contendientes. O sea, eso es una incógnita, ¿verdad?, que ahora que llegue nuestro invitado nos va a poder despejar, porque pues la verdad para el candidato oficial se ve complicado, ¿no? Sobre todo que se ha dicho que pues el PRI es una mala marca, y aunque él sea un candidato que lo ven bien sectores importantes de la ciudadanía, pues tiene un hándicap importante, considerando que el PRI es el partido que acumula más negativos. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de la gente dice, o un porcentaje importante, dice que nunca votaría por el PRI. Entonces aquí ya el candidato Meade enfrenta ese hándicap de cómo poder justamente remontar este aspecto. Así como López Obrador ha sido históricamente un candidato que también acumula grandes negativos. Entonces, todo apuntaba, ¿verdad?, que se iba a perfilar esta polarización, ¿no? Tanto López Obrador como José Antonio Meade pues tenían la estrategia. Ambos por diversas razones les convenía que se polarizara la elección. Y sin embargo, pues surgió un nuevo contendiente, que es Ricardo Anaya. Una primera pregunta que sería bueno que nos hiciéramos es, primero, ¿a quién le convenía más la polarización? ¿Si a López Obrador o a José Antonio Meade? Es una primera interrogante. Otra segunda interrogante es la presencia de Ricardo Anaya. ¿Quién más puede beneficiar o perjudicar? ¿A López Obrador o a José Antonio Meade? Empecemos por la primera pregunta sobre la polarización. En general, cuando existe un candidato que presuntamente antisistema, pues la aspiración de este candidato es siempre aglutinar a todos los sectores que están descontentos. Se parte del presupuesto que la mayoría de la ciudadanía está descontenta. La vez pasada vimos un indicador, ¿verdad?, que sobre la popularidad del presidente de la República, que podemos decir que 7 de cada 10 condena su gestión. Entonces, son datos duros, ¿verdad?, que las encuestas, que también pues son muy relativas, pero que sí son un termómetro sobre el malestar, ¿no? Entonces, el problema de este descontento es que está fraccionado. Los descontentos pues podrán decir que no les gusta una situación, y en ese sentido pues, se les puede meter en un mismo bloque, pero ya cuando se les pregunta sobre qué tipo de país quieren, qué tipo de rumbo quieren, qué tipo de candidato quieren,
Entonces ahí sí ya no hay un bloque unificado. Naturalmente que hay sectores que, como los que comanda López Obrador, son nostálgicos del pasado. ¿Sí? Están recordando la época en que el Estado era paternalista, que protegía a los ciudadanos, que es una vieja tradición de México que se puede remontar pues, quizás a la colonia o quizás a la era prehispánica, ¿verdad? Donde pues, el Estado era todopoderoso y pues de alguna manera se hacía cargo de los ciudadanos, ¿no? De hecho, la época prehispánica o colonial no se podría decir que hubiera ciudadanos como tales, ¿no? Eran o esclavos o siervos o gente que semilibre diríamos, pero no se puede decir que fueran ciudadanos porque no existía, ¿verdad?, un Estado liberal donde la gente tuviera derechos garantizados, sino simplemente eran personas que vivían en un territorio y dependiendo su situación social, pues estaban en mejor posición que otros. El Estado de los Habsburgo en la época colonial, ¿verdad?, pues más o menos era proteccionista, paternalista, incluso con los indígenas, ¿verdad?, que se partía del hecho que eran personas de minoría de edad y entonces el Estado buscaba protegerlos para que los encomenderos o los hacendados no los explotaran demasiado, ¿no? Entonces el Estado de alguna manera se hacía cargo. Entonces hay una larga tradición, ¿verdad?, estatista en México, muy paternalista, muy proteccionista y es muy fuerte, ¿no? O sea, a la fecha muchos estamos esperando a ver qué nos da el Estado, qué nos da el gobierno. Cuando uno anda en las campañas, pues la gente sale y pues está esperando, antes de la nueva ley electoral, la gente estaba esperando la cubeta, el tortillero, la pluma, ¿verdad? Hasta la playera, ¿sí? Y sin embargo, pues ya justamente como todos los partidos abusaron de eso, entonces la ley ya prohíbe que los partidos anden repartiendo utilitarios, pues se veía obviamente como un acto de coerción del voto, ¿no? De alguna manera de comprarlo incluso, pero finalmente ese hecho refleja que ese tipo de acciones, como la gente está esperando a ver qué le den, ¿sí? Es un poco como el limosnero, ¿verdad?, que nomás estira la mano y pues desgraciadamente esta cultura paternalista no forma ciudadanía, sino que forma, como diría el observador, solovinos, gente que es muy fiel a un caudillo, a un partido, y pues está a la espera de que a ver qué les da, ¿sí? Entonces, estos sectores que se aferran al pasado y se aferran a este paternalismo, pues es el sustento de López Obrador. Y bueno, pues dentro de estos 7 de cada 10 descontentos, pues hay un sector importante, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de inconformes. Hay que considerar que también existe un México moderno, hay un México que ha formado ciudadanos y que generan conciencia social, y gente que pues, es producto de la cultura del esfuerzo, que ha estudiado, que ha trabajado, y pues si está descontento es verdad por diversos aspectos, verdad que con razón les molesta, como es la corrupción, como es la inseguridad, la falta de calidad de los servicios, mejores salarios, en fin, y no está esperando a ver qué les da el Estado, sino más bien que el Estado genere condiciones para que la gente se pueda desenvolver, porque si cada vez hay mayor inseguridad, pues la gente teme en sus bienes y en su vida misma. O sea, hemos visto en este programa a lo largo del año de cómo se han incrementado los índices de inseguridad. Entonces ustedes podrán ver en las diversas encuestas y sobre todo cotidianamente, ustedes podrán ver cómo la gente pues está muy preocupada y con mucha razón de que cada vez hay más ámbitos donde la pueden asaltar y cada vez puede haber asaltos más violentos donde se peligre las propiedades y la vida misma. Y bueno, naturalmente los escándalos de corrupción han sido muy perjudiciales para el actual gobierno, porque a pesar de que el gobierno ha castigado a los corruptos, desafortunadamente han salido más corruptos. Entonces la gente naturalmente pues está descontenta con esa situación de que pues si hay algo muy mal visto y con mucha razón es de que
se lucre con los recursos del Estado y de la sociedad. Entonces, otro sector de los descontentos está dentro de ese 70%, un sector moderno que no está buscando caudillos, sino que está buscando líderes que sean realmente estadistas, que ofrezcan soluciones concretas, que no estén pensando en soluciones del pasado o en ocurrencias, ¿verdad?, que nada benefician al país, sino que muchas propuestas de los candidatos vamos a ver que son más perjudiciales que el problema que pretenden resolver. Entonces, pues la idea también de que comentemos tanto las propuestas que pueden venir de MID o las que ya han presentado el Frente, es analizar, ¿verdad?, que si estas propuestas son realmente realistas o si son propuestas populistas, porque como en todos los procesos electorales, pues se convierten en concursos de populismo, en que dicen que prometer no empobrece, cada candidato se le hace muy fácil prometer algo, pero cuando ya llega al poder, pues gradualmente se va desentendiendo de sus propuestas, o si son propuestas que quiere implementar, pues luego implica descomponer otras cosas que estaban bien y cuya propuesta pues puede ser más perjudicial que el problema que se busca resolver. Entonces lo interesante, ¿verdad?, de estar viendo de ir analizando cada propuesta de los candidatos. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran las tele, les deseamos una muy feliz Navidad. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Vamos a proyectar otra imagen que nos llamó mucho la atención dentro de las infinidad de mediciones. Fíjense, hasta esta medición podríamos decir que López Obrador era el amo de las redes sociales. Él tiene todo un ejército, ¿verdad?, que les han llamado chairos, ¿verdad?, seguidores fieles a este candidato. Y bueno, pues él había sido el amo de las redes sociales y sin embargo, en esta medición que apareció en el Universal hace unos días, José Antonio Meade aparece como el líder de redes sociales. O sea, llama la atención, ¿verdad? Como todas las mediciones, como todas las encuestas, son instantáneas, ¿verdad?, del momento. Pero bueno, pues aquí ya se ve, es un reflejo, ¿verdad?, de lo que viene, ¿sí? De la competencia feroz, ¿verdad?, que se viene para la elección. Hay un tema, ¿verdad?, que ya que vamos a hablar de Meade concretamente, creo que ya tenemos a nuestro invitado. Entonces vamos a hacer qué bueno que ya llegó, porque pues se vuelve muy monótono, ¿verdad?, aquí, no, que nada más esté hablando yo y pues cualquiera le cambiaría de canal, ¿verdad? Bueno, de entrada Meade enfrenta un hándicap, ¿verdad?, de que mientras López Obrador, Ricardo Anaya tienen más tablas, ¿verdad?, en procesos electorales, se podría decir que son candidatos fajadores, ¿verdad?, rudos, pues Meade llega con un perfil más técnico. Y bueno, pues siempre cualquiera que haya visto el box, pues el fajador tiene la gran ventaja, ¿verdad?, de que pues el que presenta la pelea, siempre va de frente, y pues el técnico tiene que ser muy hábil para eludirlo. Y no sé si ya podemos ir. Bueno, ya llegó nuestro invitado, por favor, adelante. Por favor. Qué bueno que ya llegaste, porque ya este programa se estaba volviendo muy aburrido. Ya, obviamente uno puede estar aquí hablando horas, pero pues no se trata de eso. Bueno, pues está aquí Octavio García, un economista destacado, ¿verdad?, que como les había anticipado, pues él es integrante del Consejo Consultivo del PRI en el DF, si no me equivoco. Correcto. Y bueno, pues como les comentaba y como fue anunciado, pues tenemos dos temas sobre la candidatura de Meade y sobre el Por México al Frente, ¿no?, que ya le han ido cambiando de nombre. Entonces, cuando yo apenas me aprendí un nombre, ya me sacaron otro nombre. Entonces ahí paulatinamente me lo iré aprendiendo. Pues mira, estaba comentando justamente sobre pues las ventajas y desventajas de Meade, que como en alguna columna publiqué, el perfil más técnico de Meade siento que puede ser una desventaja frente a candidatos más rudos, más fajadores o más marrulleros, como podría ser López Obrador o Ricardo Anaya. No sé qué piensas al respecto. Primero agradecerte, doctor, junto con el auditorio. Siempre es un gusto estar en el programa. Y la verdad es que esta elección va a ser una elección no solo cuantitativamente, sino cualitativamente distinta. Estamos en el inicio del proceso electoral, estamos a un día que formalmente inicien los trabajos de precandidatura, que en el caso del Partido Revolucionario Institucional llegará a febrero para formalizar la candidatura y arribar a la elección en donde el presidente Meade podrá generar con la mayoría del consenso de las fuerzas políticas y de los ciudadanos que voten a su favor, pues no solo un legado de país mucho más potenciado como el que tenemos en este momento, sino la gobernanza como método de no solo de gobierno, sino de acuerdo y de avance social y de las economías, por supuesto, en el marco del multilateralismo que México está suscrito. Oye, pero no llega con mucha desventaja, ¿no? O sea, porque digamos, se enfrenta a candidatos que tienen más experiencia en lides electorales, estarás de acuerdo en eso, y que van a aprovechar, ¿verdad?, la problemática
que entre otros aspectos se ha caracterizado, ¿verdad?, por la crisis de credibilidad, ¿no?, de las instituciones, por los temas de inseguridad, corrupción, que se enfrentan actualmente. No sé si no lo ves tú que está muy cuesta arriba frente a los otros candidatos. En un escenario donde visualizamos el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno, por supuesto que tenemos a aspirantes a la presidencia que tienen mucha más experiencia en candidaturas, particularmente uno de ellos, todavía formalmente representante de un partido político, del partido denominado Movimiento Religioso Nacional, de Regeneración Nacional, que acaba precisamente... También le llaman de Recaudación Nacional, ¿no? Ha tenido varios nombres, ¿no? Y bueno, en efecto ya hay una experiencia acumulada que ojalá sirva para escribir libros al respecto de cómo hizo para obtener 3 candidaturas y perder las 3. Y en el caso del expresidente del partido de mayor data en México, que ahora en esta denominación de frente, ahora tú eres estudioso de la ciencia política, sabes que los frentes son algo cuya respuesta, complejidad cuya respuesta tiende al marco de una exigencia de armonización. Esto es, quien se pone al frente tiene que facilitar los acuerdos, en vez de ponerse sobre los actores. Entonces, de ahí metodológicamente que hay correligionarios de él que lo están cuestionando al respecto de que no es precisamente que esté facilitando el acuerdo de candidaturas compartidas y de intereses en común, sino que él se sobrepuso a la agenda. Lo que requerimos ver, apreciado doctor, es una campaña de calidad, una campaña abierta, no solo en términos de rendición de cuentas, en términos de los flujos financieros, sino en términos particularmente de las propuestas. El que sean campañas proactivas y que la pauta la lleve el ciudadano, auténticamente. No solo las estructuras de partidos, no solo los speech tradicionales del te escucho, sino, y vengo y te informo, sino el que verdaderamente interactuamos de una manera eficaz, porque recordemos que el siguiente Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 va a ser el primero que el Congreso de la Unión va a aprobar. Eso instrumentalmente nos va a servir para poder construir un escenario de mayor consenso al inicio del gobierno y pues de certeza de que respondemos al ánimo de Estado más que al estado de ánimo. Pero fíjate, desafortunadamente una cosa es el deber ser y otro es el ser, ¿no? En un plano ideal, todos quisiéramos pues una campaña de propuestas, de soluciones a la problemática. Pero en el plano de lo real, tú sabes que lo que impera es la guerra sucia, la campaña negra. Entonces, pues la situación se presta para que los candidatos opositores pues lucren con con el sufrimiento de la gente, con las carencias de la gente, ¿no? Pues esa es la salida fácil, que aquí en México y en todo el mundo así sucede, ¿no? O sea, obviamente el que quiere llegar al poder va a hacer uso de todos los recursos posibles para llegar. Entonces, ahorita la situación se presta, digamos de a pechito, para que los opositores se aprovechen de los escándalos de corrupción, de que aumentan los índices de criminalidad, ¿no? Todo este caldo de cultivo, pues es ideal, ¿verdad?, para muchos opositores, ¿no? Y pues desafortunadamente, pues yo veo complicado, no sé cómo lo ves tú, para mí. Es la diferencia entre la protesta y la propuesta. Entonces, el ciudadano ya requiere no solo una consecución de propuestas, sino que cocinemos conjuntamente su implementación. Porque los escenarios críticos los conocemos y los conocemos a profundidad. Las soluciones son las que tenemos que implementar de manera conjunta. Y ahí me parece que estos 200 días que faltan para el día de la jornada no solo van a ser de reflexión, sino de una reorientación de la manera que habíamos visto tradicionalmente de hacer campaña en México. Luego, fíjate, otro hándicap que se ve es justamente cómo combatir las propuestas populistas. Uno de los candidatos, ¿verdad?, Anaya, habla sobre el ingreso universal ciudadano, ¿no?, más o menos.
Luego López Obrador les ofrece a los ninis 3,000 y pico, ¿no? Y a los jubilados duplicarle la pensión. O sea, dicen que prometer no empobrece, ¿no? Pero ¿cómo combatir este tipo de propuestas? Porque pues lo fácil es decir que son propuestas irresponsables porque no hay modo de financiarlas. Pero para el que las va a recibir, como que no le interesa tanto. ¿Qué piensas de eso? Sí, el populismo no se resuelve ni se combate con más populismo. Y en este caso se acaba de presentar por parte de Caminos de la Libertad en Casa Lam, si me permites esta referencia bibliográfica, precisamente una reflexión al respecto de una compilación de ensayos, y retomo el de Enrique Krause, en donde, ¿te acuerdas de aquel ensayo escrito en 2006 sobre el Mesías tropical? Hace una pequeña actualización, sin cambiar, dice él, una sola letra de lo escrito en 2006, sino que hace un preludio a la presentación de este ensayo y precisamente a sazón de los tiempos del 2016-2017. Hay que explicar que el que más promete en términos de política fiscal es el que más te ata, porque eso tiene el costo, no solo el costo fiscal, sino el costo intergeneracional. Entonces, si es un desafío de los economistas, es un desafío de los politólogos, es un desafío de los comunicadores, que podamos transmitir, de los cuadros en todos los gremios, que podamos transmitir las proyecciones que cada una de las plataformas electorales tiene. Esto es, que podamos, en términos de desarrollo urbano, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en términos de la planeación del desarrollo, en términos del federalismo, los costos que cada uno de los planteamientos de las plataformas políticas en juego significan. Ahora, si uno podría, digamos, de alguna manera refutar propuestas populistas, que es como una primera parte del asunto, de que no hay modo de financiar, ¿no? O sea, López Obrador habla de unos fantasmagóricos 500,000 millones de pesos que supuestamente van a servir para financiar todo, pero nunca ha explicado de dónde van a salir. Simplemente esa cifra es por los costos de la corrupción, pero eso no significa que esté el dinero ahí, ¿no? Simplemente es una evaluación, ¿no? Entonces, muy bien. Una manera de refutarlos es justamente demostrar la inviabilidad de ese tipo de propuestas. Pero para el electorado no es suficiente eso, ¿no? Tú le podrás decir que es populista, irresponsable, pero ¿qué crees que Meade les deba ofrecer? O sea, además de demostrar el carácter demagógico de la propuesta, ¿qué tendría que ofrecer Meade a esos ninis o a los pensionados o a toda la gente que necesita un ingreso? ¿Cómo? Sí, demostrar con cuentas la viabilidad de las propuestas y evitar los contrastando a los cuentos. Y específicamente construir, por ejemplo, en el caso de los millennials, tienes la capacidad más grande de, incluso no solo que se va a demostrar en la elección de nuevos electores, sino de potencial productivo. Por eso mucho es la lógica de los indicadores del desarrollo potencial que México tiene. Entonces, en este caso tiene que ser más el que se explique una preconcepción, una propuesta preconcebida, el que se cocinen conjuntamente y de manera intersexenios. Esto es, que respondamos no solo, como se ha hecho en los recientes proyectos de egresos presentados en la Cámara, a la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable, sino a esta idealización y a la materialización de largo plazo en México. Por ejemplo, hay iniciativas de Coparmex que han sido presentadas en materia económica en esa lógica. Hay elementos muy retomables en este documento, y así cada uno de los gremios, de las cámaras, de los grupos empresariales, de los sindicatos, de las universidades, pueden estos 200 días y antes de la elección, durante el proceso, entre la elección y el día de toma de posesión, y en los primeros 6 meses, que es cuando se elabora el Plan Nacional de Desarrollo, con ahora un papel potenciado de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el que podamos pasar de esta, primero, de las protestas a la materialización de la propuesta, y de la propuesta a su materialización. Pero hay que proponer cosas concretas. Entonces, por ejemplo, yo creo que hay que segmentar. Yo creo que es un gran error hablar de ninis globalmente. Obviamente hay que segmentar y a cada sector ofrecerle algo, pero acompañado de los medios
Por ejemplo, si yo voy a ofrecer becas para los universitarios, yo tengo que decir, del presupuesto, se les va a aumentar el presupuesto a las universidades para becas, ¿sí? Asociarlo con el medio concreto, ¿no? Y a otros sectores. Y así, ¿no? Yo creo que si MIT va a poder combatir el populismo son con propuestas muy concretas, pero sí hay que ofrecer cosas concretas. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Que la paz y la armonía toque su corazón esta Navidad. De parte de todos los que integran Astele, les deseamos una muy feliz Navidad. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos de regreso aquí en Contrapunto TV, amigos. Hay otro tema que se relaciona con MIT, pero yo les comentaba que uno de los hechos fundamentales de esta semana y de la campaña es justamente la aparición de por México al frente. Ahí tenemos una imagen, si la podemos ver, sobre los partidos que integran esta alianza electoral. En la historia ha habido muchas alianzas electorales y bueno, pues más recientemente, desde el 2011 a la fecha,
empezamos a acostumbrarnos a que hubiera una alianza PAN-PRD en las diversas entidades federativas, pero la novedad de esta coalición electoral, mejor dicho, es que para una elección presidencial se unieran el PAN y el PRD. Siempre se ha dicho que es el agua y el aceite, pero pues en términos pragmáticos les ha funcionado. ¿Cómo ves, Octavio, esta coalición? En efecto, como bien haces la retrospección, las historias de las elecciones recientes han demostrado la presencia de alianzas, de coaliciones de manera creciente. Y mucho importa, por ejemplo, la medición de resultados al respecto. En el caso de la geopolítica presente, en términos de las gubernaturas de las entidades federativas de los estados, tenemos en efecto una presencia que orgánicamente puede significar, en términos de los signos de los partidos, un contrapeso ahí competitivamente frente con el PRI. En ese caso estaría Morena completamente fuera de la jugada. O sea, si solo vemos cómo están los equilibrios territoriales en el país, en efecto está PRD, el PAN y el PRI, en orden creciente. En ese sentido, el escenario se le complicaría a Andrés Manuel en virtud de la operación de las campañas, si él está pensando en el ámbito de cada una de las entidades. Para el caso de la elección federal, las lógicas locales no necesariamente se agrupan en términos de sumatoria, sino en términos de otras dinámicas. En ese sentido, habría que determinar cuáles otras dinámicas son las que van a expresar la mayoría de los votos en cada una de las entidades. Sí, porque si se aplicara mecánicamente los resultados estatales a la nacional, que en general, cuando se han aliado PAN y PRD, han ganado, y digo en general porque ya se dieron casos en que no, en general PAN y PRD han ganado, y Morena se va al tercero o más abajo, ¿no? Entonces, si se aplicara mecánicamente, pareciera que la elección se daría entre el Frente y el PRI, y Morena se iría al tercer lugar. ¿Tú qué piensas de eso? Territorialmente ese es el resultado que sería en esa tesis. Sabemos que se opera de manera diferente. Ahora, me parece que también hay que hacer mediciones internas de cuál es la posición de cada electorado férreo, formal, tradicional por partido. O sea, en el caso de quienes se han identificado con el PRD, ¿qué porcentaje de ellos está deliberadamente y decididamente dispuesto a votar en esta elección por la denominación construida, igual en el caso del Partido de Acción Nacional? En ese sentido, incluso todavía yo creo que vamos a ver capítulos de, pues si no separación, sí por lo menos de tensión al interior para no solo las candidaturas internas, sino para la propia operación de la candidatura federal. Porque mira, se ha destacado mucho que el principal enemigo del Frente era el PRI, que porque supuestamente al PRI le convenía más que se diera la polarización entre Mid y López Obrador, en el supuesto de que, dado los negativos que acumula López Obrador, que el voto útil favorecería a Mid si se diera esa dicotomía. A la inversa, también, y esa tesis yo la sostengo más, que a Obrador es a quien más le perjudica el Frente, porque no le impide que él sea el que aglutine a todos este 70% de descontentos, en el supuesto que sea ese porcentaje, o un X porcentaje de descontentos, en el sentido de que habría más descontentos con el gobierno que los que no están descontentos. ¿Cómo ves esto? Sí, hay a quienes nos gusta la unión y hay a quienes les gusta la división. Entonces, en ese sentido, siempre que se conjuga un sentido de unión, pues hay un inquirimiento. En el caso de él, siempre hemos observado que la tónica, y es una tónica observada en otras latitudes, de polarizar y de decir ellos los malos y nosotros los buenos, o siquiera personalizar la bondad en una sola figura. En este caso, me parece que tenemos que disfrutar la elección, tenemos que disfrutar la campaña en términos también de saber qué es lo que sí queremos y qué es lo que debemos de
evitar para no solo un resultado que nos fortalezca como país, sino que en verdad tenga mejores resultados en el final del 2024, digamos, acabando ya este sexenio, para el cual vamos a elegir a la mayor cantidad de responsables en la vida pública. Luego otro tema interesante tiene que ver con el sector de indecisos. O sea, el sector de indecisos es muy grande, o sea, se habla de un 10 o 15%, grande en el sentido considerando que se puede cerrar la elección. Entonces, el sector de indecisos pudiera ser el que decida la elección. ¿Cómo ves eso? Totalmente de acuerdo. Y bueno, tú como doctor lo has estudiado, tú como analista lo tienes muy claro, lo sientes, lo palpas. En realidad, el gran reto es convencer que no hay una tónica de hablar y escuchar para cada uno de los nuevos electores, por ejemplo, sino que cada uno de los nuevos electores se sienta empoderado en este proceso electoral y empoderado en los siguientes periodos, estén dentro de las estructuras o estén mandatando a las estructuras. Me parece que ese es el gran reto, no solo los millennials, sino todas las nuevas generaciones dentro y fuera del país, porque también hay un voto externo que aunque sea cuantitativamente muy marcado, sí es cualitativamente siempre significativo en términos de las opiniones desde el exterior, y el tono tiene que ser, la elección del 2018, un tono diferente que te permita potenciar a estas nuevas generaciones que están ávidas de actuar y de tomar el poder en sus manos. Luego se habla de que estos indecisos no es un bloque, obviamente, sino que está segmentado y que de alguna manera refleja estos tres bloques. O sea que hay indecisos que se inclinarían más por López Obrador, que hay indecisos que se inclinarían más por Anaya y hay otros indecisos que se inclinarían por Mid. O sea, de alguna manera son indecisos no pensando en que a lo mejor pudieran votar por otros, a lo mejor sí. Pero si se cerrara la elección y se viera que los independientes no tienen posibilidades, entonces los indecisos serían como un voto útil, se irían por el voto útil, ¿no? Y particularmente esta opción que les permite que sientan sentirse parte, no solo en un sentido tradicional, más allá de un sentido tradicional, en un sentido de potenciar sus propios intereses, comprometerse con las causas de la ecología, de los derechos humanos, de la sociedad del conocimiento, de causas específicas. Pero las propuestas de López Obrador van en el sentido de quitarle, o sea, él ya se dio cuenta que hay unos indecisos que de alguna manera él los tiene ganados, pero hay otros que se ve que no. Entonces esa idea de ir por los ninis es justamente para tratarle de quitar indecisos al PAN o al PRI. Primero, en efecto, retomando la expresión, internacionalmente y nacionalmente siempre rechazamos esa denominación porque su caso es aplicable, ni gana ni deja ganar, ¿no? Si hay un candidato nini, es él, porque ni gana ni deja ganar. Y ni reconoce los resultados, ni construye acuerdos. ¿Qué ha hecho con su capital político? Habría que ver en términos de la cuestión social del país. En el caso de los jóvenes que requieren particularmente más y mejores opciones de educación y de empleo, pues tenemos que firmar pactos no solo en lo sectorial, en lo territorial, sino llevado a lo nacional durante el proceso para que en términos de las políticas públicas y de los mecanismos y estrategias de mercado, en verdad puedas generar una cantidad creciente de mejores empleos. Amigos, nos vamos a tener que despedir. Agradecemos mucho que hayan estado con nosotros todo este año. Este es el último programa del año. Agradecemos mucho a Octavio, que hizo un gran esfuerzo por llegar. Gracias, una disculpa por el retardo. De la Cámara de Diputados. Y pues los invitamos al próximo año. Vamos a regresar el 3 de enero y los invitamos para ese día vamos a analizar cómo viene la situación del país para el 2018. Hasta la próxima y muchas gracias por estar con nosotros todo este año.